Bien, bien. Saludos, muy buenos días. Los saluda el profesor Carlos Valdivieso, profesor del área de ciencias biológicas y responsable del curso de anatomía humana. En esta oportunidad voy a tener el gusto de conversar con ustedes de un tema muy, muy importante de lo que es el prospecto de examen de admisión para la Universidad de San Marcos, cómo es tejido sanguíneo. Vamos a hablar de la sangre y vamos a poner más énfasis en los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque este tema, entender la sangre y entender el glóbulo rojo, nos da entrada para el siguiente tema, que es cardiovascular, ¿no? El corazón bombea sangre y si quiero entender cómo es que el corazón bombea sangre, pues tengo que entender la sangre primero, ¿no es cierto? Así que vamos a hablar de la sangre, vamos a presentar nuestro material. Ahí está. Nosotros lo ponemos por acá. Espero que no haya ninguna distorsión, todo esté bien. Listo. Un primer tema entonces dentro de estas conversaciones que vamos a tener virtuales va a ser hablar acerca de los glóbulos rojos, específicamente, de la sangre en general. Bien, empezamos. Empezamos. Cuando yo era estudiante en la universidad, a mí me hablaban de la sangre y de que era un fluido corporal. Hoy se le define como tejido. ¿Por qué? Porque es un tejido. Líquido, pero es un tejido. Ya ustedes conocen que tejido es, por definición, un conjunto de células que se especializan en una determinada función, ¿cierto? En este caso, la sangre es un tejido porque tiene células. Cada célula tiene su función, ¿no? Viajan juntas en un medio líquido que se llama el plasma y no por ser líquido deja de ser un tejido. O sea, en ningún lado hay una condición de que tiene que ser sólido o semisólido. No, no, no. Es un tejido líquido. Es el tejido sanguíneo. Así que cuando nos digan tejido sanguíneo, correcto, es la sangre. Es la sangre. ¿No? Entonces es un fluido corporal porque está en constante movimiento. Es un tejido porque está hecho de células y es esencial para la vida, ¿no? Compuesto por células sanguíneas. En esas células hablamos de los glóbulos rojos, hablamos de los glóbulos blancos y habría que hacer una precisión sobre las plaquetas. Habría que hacer la precisión si son células o no. Creo que al final vamos a tener un minutito para aclarar este punto, ¿ok? ¿Cuál es la importancia de la sangre? ¿Cuál es la importancia de la sangre? La sangre es en realidad un medio de transporte. Transporta, permite que a través de unas tuberías que son los vasos sanguíneos, la sangre transporte todo lo que las células necesitan para vivir. El cuerpo humano está hecho aproximadamente por unas 100.000 billones de células, calculan los expertos. No hay forma de hacer un conteo oficial. Se calcula que son unas 100.000 billones de células, pues todas están vivas. Todas nuestras células están vivas. Somos un conglomerado de células vivas. Y para que esto funcione, para que las células vivan y sigan viviendo, porque de eso depende que vivamos nosotros, hay que aportar diariamente a las células dos cosas fundamentales: oxígeno y nutrientes. A esto agregaría yo agua, por supuesto. Oxígeno y nutrientes. ¿Quién va a llevar oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo? La sangre. La sangre. ¿Y por dónde viaja la sangre? Por los vasos sanguíneos. ¿Y quién la empuja? ¿Quién la impulsa? Obviamente el corazón.
Así el corazón con los vasos sanguíneos impulsando sangre forma todo lo que conocemos como el gran sistema cardiovascular, ¿no es cierto? Pero pues ahí la sangre es quien transporta oxígeno. ¿Ese oxígeno de dónde sale? De lo que respiro, pues. Usted respira, yo respiro, el oxígeno llega hasta los pulmones y de los pulmones pasa a la sangre. Algo de eso vamos a conversar ahora, ¿no? La sangre recoge el oxígeno a repartir. Y de lo que comemos pasa por el sistema digestivo, lo digerimos, llega hasta el intestino delgado y el intestino delgado, ¿qué hace? Lo absorbe. ¿A dónde? A la sangre. Ahora la sangre se carga de nutrientes. ¿A quién me refiero con nutrientes? Glucosa, aminoácidos, ¿no? Ácidos grasos, vitaminas, todo eso importante entra a la sangre, a repartirlo a las células. Ahora dígame que la sangre no es importante. Ahora la sangre también transporta los glóbulos blancos y los glóbulos blancos, como ya habrá oportunidad de conversar en una próxima sesión, más ampliamente, tienen una enorme misión: mantenernos vivos. Mientras que la sangre en general va transportando oxígeno y nutrientes, en los glóbulos blancos buscan mantenernos vivos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos todo el día, todos los días, a merced de microorganismos patógenos. Todo el aire que nos rodea, todo el aire que entra a nuestro cuerpo y los alimentos, quiera o no, contienen microorganismos. No los podemos ver, son invisibles a nuestros ojos. Y muchos de esos microorganismos producen enfermedades. Si estos microorganismos patógenos, significa productores de enfermedad, entran todos los días al cuerpo, ¿cómo es, cómo es que no me enfermo todos los días? ¿Quién los neutraliza estos patógenos? Los glóbulos blancos. Para eso están los glóbulos blancos, ¿no? Los leucocitos, como también les llaman. Así que ellos viajan por la sangre. También para repartirse por todo el cuerpo y estar atentos a donde detecten un germen, eliminarlos. ¿Sí? Y las plaquetas, las pequeñas plaquetas que hacen en la sangre, las plaquetas están para, ¿cómo lo puedo decir? Para detener un sangrado. ¿Qué ocurre cuando uno de los vasos sanguíneos se rompe? Cuando un vaso sanguíneo se rompe porque nos hemos hecho una herida, pues la sangre comienza a salir. Es como si se hubiese roto la tubería del agua y hay un aniego, ¿no? Cuando empieza a salir la sangre, pues hay que hacer algo, porque si no arreglamos esto, se sale toda la sangre, se salen los 5 litros y ya se imagina. Entonces, ¿qué hacen las plaquetas? Empiezan un mecanismo por el cual se busca cerrar, tapar ese huequito que se ha producido en el vaso sanguíneo y detener la hemorragia. Esa es la noble misión de las pequeñas pero importantes plaquetas. A eso se conoce como hemostasia, la hemostasia. En resumen, todas tienen trabajo. El glóbulo rojo tiene su trabajo, los glóbulos blancos tienen su enorme trabajo y la plaqueta también, siempre listas para cuando hay una hemorragia. Todo esto con un medio líquido que es el plasma. Ahora, con esta presentación, creo que va a entender mejor la importancia de la sangre, ¿no? Acá podemos ver, ahí está. Un ratito, por favor. Vamos a mover esto acá. Ahora sí. Acá podemos ver un vaso sanguíneo, ¿sí? Y se entiende que lo que viene por adentro, ahí está, lo que viene por acá, es la sangre. Entonces, esos botoncitos rojos representan a los glóbulos rojos. Estas otras células más grandes son los glóbulos blancos. Y estas pequeñitas diminutas serían las plaquetitas, ¿no? Todas viajando por esta arteria, por este vaso sanguíneo, al que no
puedo ver es a la parte líquida, y la parte líquida es el plasma. Eso, pues, ¿cómo lo dibujo? Y no se puede representar en un dibujo, ¿no? Pero la parte líquida de la sangre es el plasma sanguíneo. ¿Cuál es una buena forma de estudiar la sangre? Una buena forma de estudiar la sangre es separando los glóbulos del plasma. Usted dirá, pero oiga, eso no se puede. ¿Cómo va a separar los glóbulos del plasma si todo es un preparado que ya viene mezclado, ¿no? Es como que yo le sirva a usted, disculpe la comparación, es como que yo le sirva a usted un jugo de frutas y usted me pida que le separe las frutas y deje el agua a un costado. Pero eso es fácil de hacer. Eso se hace en los laboratorios cuando nos sacan un poquito de sangre y lo ponen en estos tubos. En estos tubos, acá, ahí está. Esos tubos que usted conoce como tubo de ensayo, ¿no? El tubo de ensayo, aquí lo está viendo lleno de sangre y acá hay varios tubos. A todos les han puesto un taponcito y los tubos con la sangre los han puesto en esta máquina que ve acá, que se conoce con el nombre de centrífuga o le llaman también ultracentrífuga. Tiene un motor y un platillo en el que los tubos van más o menos echaditos así y comienza a girar. Imagínense como una licuadora, ¿no? No sé si ahí está. Imagínense, ¿no? A una velocidad increíble. ¿Cuánto? Vamos a suponer que 5.000 revoluciones por minuto. ¡Wow! Cuando empiezan a girar el platillo con los tubos así echaditos dentro, el profesor de física nos va a explicar que ese giro genera una fuerza que no la vemos, pero que se manifiesta y esa fuerza parte del centro del platillo y se proyecta hacia afuera, como en ese vector amarillo que ves ahí. Entonces, esa fuerza como que huye del centro, como que fuga del centro hacia afuera. Por eso le llaman fuerza centrífuga, ¿no? Fuga del centro, fuerza centrífuga. Otra vector representando la fuerza centrífuga, otro vector representando fuerza centrífuga. ¿Y a dónde quiero llegar? A donde quiero llegar es que la fuerza centrífuga en algún momento impacta dentro del tubo. Y cuando impacta dentro del tubo, la sangre comienza a sentir una fuerza que la presiona. Y esa fuerza empuja a los glóbulos al fondo del tubo. Es como que de pronto los glóbulos pesarán más. Como que de pronto los glóbulos pesarán más y se van al fondo del tubo. ¿Qué va quedando encima? Va quedando un sobrenadante que es el plasma. Esto lo hacen en los laboratorios, jóvenes. Esto lo hacen en los laboratorios y pues, unos 10, 15 minutos, después la máquina se detiene, por supuesto no se puede detener en un momento, no hay que darle su tiempo, ¿no? Los frenos se aplican y cuando esto se detiene, tenemos esto. ¿Qué es esto? Un tubo, el tubo de ensayo ya centrifugado. ¿Y qué hay adentro? La sangre. Lo que veo acá es la sangre. Pero esta sangre está separada por efecto de la fuerza centrífuga, los glóbulos rojos aquí, los glóbulos blancos aquí y las pequeñas plaquetas aquí, como son cuerpitos celulares con masa y peso, por la fuerza centrífuga se fueron al fondo y han formado este paquete. Bien empaquetados están ahí. ¿Y qué quedó encima? Un sobrenadante. Ese sobrenadante es el plasma sanguíneo. ¿Sí? Ahora, ¿para qué lo separé? Para tener el plasma con todos los químicos que hay acá, porque el plasma es agua, pero no es agua pura. Ah, todo está acá. Y esto es lo que se usa para los análisis, muchachos. Cuando usted le piden que análisis de glucosa, a sus pacientes le van a decir, a ver, un análisis de glucosa, un análisis de colesterol, un análisis de hormonas, un análisis, en fin, pruebas hepáticas, una prueba de embarazo. ¿Dónde se hace eso? En sangre, pero específicamente en el plasma.
en el plasma, ¿no? Cuando se hace esta separación, yo digo, toda esta columna que veo acá era sangre, pero ahora la he separado. Los elementos celulares al fondo. Por cierto, por favor, hay una palabra que designa a los elementos celulares. Y los elementos de las celulares de la sangre, como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, en conjunto se les llama elementos formes. Los elementos formes de la sangre. ¿Por qué formes? Porque tienen forma, tienen forma, ¿no? Los elementos formes, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Si no dijesen en un examen elementos formes, ¿con qué otra palabra podría decir? Elementos figurados. Los elementos formes o elementos figurados, ¿no? Son estos glóbulos rojos, blancos, plaquetas y encima plasma. Pregunta, y una vez que la sangre se separa, ¿qué hay más? ¿Elementos formes o plasma? ¿Qué hay más? ¿O es acaso mitad, mitad? En realidad debe haber menor proporción de elementos formes. La proporción, el porcentaje, si hablamos en porcentaje, el porcentaje de elementos formes tiene que ser menor al de plasma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tengo mucho elemento forme, entonces la sangre pasaría de ser viscosa a espesa. A más glóbulos, la sangre estaría muy espesa. Ya no parecería un juguito, parecería una mazamorra. Y usted dirá, ¿y cuál es el problema? El problema es que ¿quién va a sufrir? ¿Quién va a tener que hacer más fuerza para empujar esta sangre? Pues muchachos, va a ser el corazón. Al final es el que se debe enfermar, es el corazón. ¿No? Si usted representa los elementos formes después de esta prueba en el tubo de ensayo, los representa en porcentaje, eso tiene nombre y se llama hematocrito. El hematocrito, que se representa H mayúscula, T minúscula, hematocrito, es el porcentaje de los elementos formes en la sangre. Expresado en porcentaje, o sea, no es nada absoluto, es porcentaje. ¿Y cuánto es un hematocrito? Pues considerado normal para una persona sana. Un hematocrito normal, 40 hasta, disculpe, no aparece mi puntero. Acá está. 40 hasta 45%. Ay, profe, casi 50. No, 50 no. 40, 45%, ese es un hematocrito considerado bien, normal, ¿no? El resto, 55%, plasma. Plasma. Y en el plasma, ¿qué hay? Ahí es donde está todo lo químico. En el plasma, por supuesto, el 92% es agua. Agua. Pero no es agua pura, es agua con sodio, potasio, calcio, magnesio. Y ustedes, a todos estos elementos disueltos en el agua, que son tan importantes en nuestra vida, le llamamos las sales minerales. Sales minerales. ¿Por qué lo menciono? Sales minerales, ¿no? Otros le llaman los electrolitos. Sodio, cloro, potasio, calcio. Estos elementos disueltos en el agua convierten al agua en agua con minerales. Profe, ¿y si no tuviera esos minerales? Sería agua pura. Como dice el maestro de química, agua destilada. Y si mi agua en el plasma fuese agua destilada, no sobrevivo. No puede haber agua pura en un ser vivo. Precisamente la célula está viva porque el agua contiene minerales. Y esos viajan en el plasma. ¿Y qué más hay en el plasma? Proteínas propias del plasma, proteínas plasmáticas y otros solutos. Solutos usted sabe que están disueltos en esa parte líquida, ¿no es cierto? Ahí viajan los nutrientes. Los nutrientes, los químicos que hemos
comido, valga la redundancia. Ya los digerí, ya los absorbí, y ya están en mi intestino. Y ahora pasan a la sangre y ahora viajan en el plasma. El plasma, el plasma. ¿Y quién más? Desechos. Esto no lo pueden olvidar, por favor. Cuando empezamos esta presentación, dije que la sangre transporta oxígeno y nutrientes, que es lo que la célula necesita. Pero la sangre también transporta los químicos que las células ya no necesitan. Y esos químicos que las células ya no necesitan son sus desechos. Cuando compartimos con los jóvenes estudiantes con mucho respeto a estos desechos, le llamamos la basurita de la célula. Todas las células hacen sus funciones y al final le quedan químicos inservibles, desechos químicos. Químicos. ¿Qué hace la célula? Los bota a la sangre. ¿A dónde? Al plasma. Profe, o sea que el plasma también carga desechos. Sí, sí. Y entre esos desechos, uno, el más importante, la urea. Habrá oportunidad de conversarlo más adelante, ¿no? La urea. Y otros, la creatinina, el ácido úrico, toda una lista, ¿no? Desechos que luego los sacaremos del cuerpo, ¿por dónde? Obviamente por la orina. Ya, ese es otro tema también, ¿no? A ver, los estoy motivando más o menos, ¿ah? Todo como el cuerpo humano se va repartiendo el trabajo inteligentemente, ¿verdad? Un solo sistema no lo puede hacer todo. Bien, así que esa es la importancia del plasma. Es agua con minerales, con proteínas, ya dije minerales, discúlpeme, con los nutrientes, con los desechos. Todo viaja en el plasma. Y aparte, ¿a quién separamos? Al glóbulo rojo, al glóbulo blanco y a las plaquetas. Si lo vuelvo a mezclar todo, otra vez se vuelve sangre tal cual nos la sacaron de las arterias. ¿Correcto? Bien. Surge una duda, surge una pregunta. ¿Y el oxígeno? ¿Y el oxígeno? ¿No dijimos que la sangre también transporta el oxígeno? ¿Dónde está el oxígeno? Dirá usted. ¿Por qué no aparece en su diapositiva el oxígeno? Respuesta. Porque el oxígeno no puede viajar en el plasma, pues jóvenes. ¿Por qué? Porque es un gas. Es un gas. Y si toda la cantidad de oxígeno, que es un gas respiratorio, oxígeno molecular, gas, estuviese suelto en el plasma, ese plasma sería pura burbuja, ¿no es cierto? Me muero en una, pues. Entonces, ¿quién me va a ayudar a transportar el oxígeno para que no se me diluya en el plasma, lo cual sería fatal? El glóbulo rojo. Para eso están. No lo había dicho, ¿no? Porque si las plaquetitas están para detener sangrados y los leucocitos o glóbulos blancos están para protegerme contra los microorganismos, el glóbulo rojo está para transportar oxígeno. El oxígeno vital, el oxígeno que usted, mientras me escucha, está que respira en este momento, ni cuenta se da, pero está que lo respira. Ese oxígeno llegará hasta el pulmón y hasta el pulmón llegarán los glóbulos rojos vía sangre a recoger a ese oxígeno para repartirlo a todas las células del cuerpo. Jóvenes, esto es la sangre. Así que eso de decir que la sangre es un fluido rojo que corre por... Muy simple. Ya un postulante no puede definir las cosas así con tanta simplicidad, ¿no? Ya tenemos que ponernos ya a la altura y al lenguaje que la universidad nos exige, ¿sí? ¿Y cómo quiere que hable, profe? Como lo acabo de explicar a usted, como está en esta diapositiva, ¿sí?
Características físicas de la sangre. Bueno, la sangre es viscosa. Es líquida, pero espesita, viscosa, ¿no es cierto? La temperatura óptima de la sangre es la temperatura del cuerpo humano. En realidad, como decimos en clase, la temperatura del cuerpo humano es reflejo de la temperatura de la sangre. Cuando la sangre circula dando vueltas por todo el cuerpo, uniformiza uniformiza la temperatura del cuerpo, que como sabemos normal es de 37 grados Celsius, ¿no? Temperatura normal del cuerpo, 37 grados Celsius, con un rango que puede ir de 36,5 a 37,5 grados Celsius. Sí, esa es la temperatura de la sangre. El pH. El pH, concepto que usted conoce muy bien, el pH es el grado de acidez de una sustancia, y si no es ácida, pues es alcalina, ¿no? Base, dicen los maestros de biología y de química. Es una base, dicen, ¿no? O es ácido o es base. La sangre, ¿cuál es el pH normal de la sangre? 7,4. Como todos saben, esto del pH no lleva unidades. Y 7,4, ¿cómo lo interpretamos? Como que la sangre es ligeramente alcalina. Ligeramente alcalina. Si fuese 7, exacto 7 sería neutro. Pero según los expertos, neutro, pH 7 solamente es el agua químicamente pura, ¿no? El agua destilada. 7,4. Es poquito, pasó de 7 ligeramente alcalina. ¿Y la volemia? Volemia es una palabra que viene de vol, que significa volumen, y hemia, que vamos a usar bastante, hemia, sangre, anemia, leucemia, hiponatremia, hemia, sangre, sangre, sangre. Volemia es el volumen total de sangre en el cuerpo humano. ¿Y con qué cifra vamos a manejar? Dicen, perdone usted, dice que en los varones hay un poquito más de sangre que en la mujer. Bueno, sí, ¿no? Un poco más la masa muscular, ¿no? Requiere un poco más de volumen. Pero ¿cuánto es, pues? Nos va a ayudar mucho manejar de que el volumen de sangre del cuerpo humano son 5 litros. Vamos a decir 5 litros hombres y mujeres. 5 litros. Pudiendo ser mayor en el varón, sí, de 5 hasta 6 litros. Y en las damas un poquito mejor, sí, profe, 4,5 a 5 litros, ¿no? Depende mucho, por supuesto, de la estatura, la masa muscular. Pero si tenemos que manejar una cifra promedio, vamos a decir 5 litros. 5 litros. Es bastante, ¿ah? 5 litros. ¿Ya? Bien. Y si mi tejido sanguíneo tiene el plasma, que ya entendí que es el agua con los nutrientes y no, los desechos, ya está claro. Ahora, vamos a la parte celular, a los elementos formes, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y según ya les he presentado, lo que le quiero dar más importancia es a los glóbulos rojos. ¿Dónde se forman? ¿Cuál es la fábrica de los glóbulos rojos? La fábrica de glóbulos rojos es un tejido que tenemos normalmente dentro de la gran mayoría de huesos del esqueleto. No en todos, pero en la gran mayoría de huesos del esqueleto. Y este tejido se llama médula ósea roja. Sus abreviaturas MOR, ¿no? Como le gusta decir a los alumnos, MOR. La médula ósea roja, ¿qué es? Es un tejido blandito que se encuentra, por ejemplo, en este hueso que figura en la diapositiva, que es un hueso largo,
y según vemos, es el hueso más largo del esqueleto, es el fémur. En los extremos de un hueso largo, y esto todos lo han visto en un hueso de mamífero. Cuando ven el hueso de un mamífero, han visto que el extremo de los huesos tiene un tejido óseo de hueso poroso. Poros, poros, poros. Parece una madera polillada, parece esa piedra. ¿Ha visto esa piedra pómez que llama piedra pómez? Eso parece, profe. Ese es el tejido llamado tejido óseo esponjoso. Cuando se estudia hueso, le llaman tejido, disculpe que se me pierde la, ahí está, el puntero. Se llama tejido óseo esponjoso porque por esos huequitos parecen una esponja. Dentro de los pequeños huequitos de este tejido óseo esponjoso, ahí se aloja la médula ósea roja. ¿Y qué hay en la médula ósea roja? La médula ósea roja hay una cantidad increíble de células madre. Y la célula madre es la célula que tiene el potencial de transformarse en otras células del cuerpo dependiendo la necesidad del cuerpo. Usted dirá, profe, lo que me está diciendo es que una célula que se llama célula madre puede transformarse en cualquier otra célula, aunque parezca mentira, sí. ¿Por qué? Porque cuando éramos un diminuto embrión de este tamañito, solo estábamos hechos de células madre. Y un día le dijeron a las células madre, comienza a diferenciarte en esta, en otra, y empezaron a formarse diferentes tejidos y diferentes órganos. Un grupo de estas células madre se fueron a los huesos, se escondieron ahí en el tejido óseo esponjoso y ahora se le llama la médula ósea roja. Médula porque significa el centro, ósea del hueso al centro del hueso y roja porque es intensamente roja. Y desde ahí, las células madre de la médula ósea roja se transforman. Cuando necesito glóbulos rojos, en glóbulos rojos. Cuando necesito más glóbulos blancos, en glóbulos blancos. Y si necesito más plaquetas, pues participarán en la formación de las plaquetas. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto de formar a las células sanguíneas? Se llama hematopoiesis. Hematopoiesis. Hemato viene de sangre. En este caso, poiesis significa formación. Hematopoiesis, formación de los elementos sanguíneos. Y la hematopoiesis se da en la médula ósea roja. ¿Dónde hay médula ósea roja? En la gran mayoría de los huesos de nuestro esqueleto. ¿No es cierto? La médula ósea roja. Bien, acá me va a regalar 5 minutos, por favor. Quiero ver si, disculpe un segundito, si puedo. Ahora sí, creo que ya pude, la flechita se va a quedar ahí fija. Jóvenes, hace años, hace unos años atrás, vino una pregunta en un examen de admisión. La pregunta en el examen de admisión decía, ¿dónde se forman los glóbulos rojos? ¿Dónde se forman los glóbulos rojos? Si la pregunta hubiese sido solamente así, yo creo que todos los postulantes hubieran contestado, médula ósea roja, en la fábrica de los glóbulos rojos. Pero ese año pusieron una pequeña trampa. Ese año preguntaron, ¿dónde se forman los glóbulos rojos en el recién nacido? Ya eso sembró dudas.
¿no? Era como para leer la pregunta en dos tiempos. ¿Dónde se forman los glóbulos rojos? Ah, qué fácil, en el recién nacido. Oh, ¿y ahora? ¿Cómo contestar esa pregunta? Así. ¿Cuándo se empiezan a fabricar nuestros primeros glóbulos rojos de nuestra vida? Porque al principio los glóbulos rojos que nos trabajan son los glóbulos rojos que mamamos, ¿verdad? Todo pasa por la sangre de mamá, sus primeros glóbulos rojos son los que me alimentan. Pero tiene que llegar un momento en que fabriquemos nuestros primeros glóbulos rojos propios. ¿Cuándo es eso? Cuando somos un embrión. Cuando somos un diminuto embrión de apenas 4 a 5 semanas de vida. Resulta que muy cerca de donde inserta el cordón umbilical con nuestro diminuto cuerpito embrionario, tenemos un órgano que parece una bolsita que se llama el saco vitelino. El saco vitelino, el saco vitelino es un órgano cuya función es guardar alimento para los primeros días de vida del embrión. Y eso porque los primeros días de vida del embrión todavía no hay un cordón umbilical bien formado, ¿no? Ya sabemos que después por el cordón umbilical mamá nos va a dar todo, pero al principio no. Entonces, para que se pueda dar nuestro crecimiento inicial, la naturaleza nos puso una bolsita llena de comida. Increíble. Esa bolsita se llama el saco vitelino. Y la comida, vítelo, el vítelo. El saco vitelino entonces es nuestro proveedor de alimentos los primeros días de nuestra vida, pero aparte de eso al saco vitelino se le da una segunda responsabilidad: fabricar los primeros glóbulos rojos. Así, nuestra primera fábrica de glóbulos rojos, el saco vitelino, periodo embrionario, periodo embrionario. ¿Hasta cuándo va a hacer esto? Mientras esté el saco vitelino. Profe, ¿cuándo ya no está el saco vitelino? Cuando termina el periodo embrionario y estoy entrando al periodo fetal. Octava semana. A la octava semana el saco vitelino se fue. La pregunta es, ¿y ahora? ¿Y ahora quién va a fabricar los glóbulos rojos? Porque 8 semanas de vida, oiga, todavía no tengo ningún hueso, ni pensar que tengo huesos. Ahora, ¿quién va a fabricar los primeros glóbulos? Respuesta, el hígado. ¿Y hay hígado en la semana 8? Por supuesto. Oiga, a la octava semana, 8 semanas de desarrollo, ya está todo, ya todo funciona. Ya todo funciona. El corazón hace rato que está latiendo, ¿no? Y el hígado asume la tarea de formar glóbulos rojos. Y así lo va a hacer durante esta primera etapa de mi nuevo desarrollo ahora fetal. O sea que mi primera fábrica de glóbulos rojos, el saco vitelino. La segunda fábrica de glóbulos rojos, el hígado. El saco vitelino, etapa embrionaria. Hígado fetal. ¿Y hasta cuándo el hígado va a hacer esto? Más o menos hasta el cuarto, quinto mes. Cuarto, quinto mes de desarrollo, vale decir mitad del embarazo. Hasta la mitad del embarazo. ¿Qué ocurre a la mitad del embarazo? Mire, mire la figura. No tengo huesos todavía. No voy a tener huesos, profe, recién soy un feto, pero ya tengo el molde sobre el cual se van a formar mis futuros huesos. Los huesos no se forman de frente hueso a hueso, primero se hace un molde de cartílago hialino, y luego reemplazado por hueso. Pues cuando ya tengo los moldes, curiosamente ya hay médula ósea roja. Ya empieza a formarse médula ósea roja. Entonces mis moldes de mis futuros huesitos, como ya tienen médula ósea roja hacia la mitad del periodo fetal, o bueno, la mitad de mi desarrollo ya general, ya la médula ósea roja le dice al hígado, hígado, ya no te preocupes, ya de aquí yo trabajo. El hígado deja de formar glóbulos rojos, se dedica ya a lo suyo,
Y desde la mitad del embarazo hacia el final, la médula ósea roja ya asumió el trabajo de formar glóbulos rojos. Profe, dirá usted, entonces, ¿cuál era la respuesta ese año? A ver, ¿dónde se forman los glóbulos rojos, decía? ¿Dónde se forman los glóbulos rojos? Como dije, en el recién nacido. ¿Cómo se forman los glóbulos rojos? En el recién nacido. El profe se acaba de nacer, sale de aquí, nace, ya es médula ósea roja. Ya es médula ósea roja. Ya antes, profe, ya la médula ósea roja había asumido ese rol. Ah, ya, pues entonces, ¿para qué tanto? Porque así a veces San Marcos con una frasecita busca confundirnos, ¿no? Busca confundirnos. En resumen, hay tres partes en la historia de la fabricación de nuestros glóbulos rojos. Los primeros glóbulos rojos, saco vitelino, embrión. Mi segunda fábrica de glóbulos rojos, hígado, feto. Y de la mitad del embarazo hacia adelante, ya prácticamente para siempre, médula ósea roja. Bien, vamos bien. Verificando la hora. Oh, estamos perfectos. Muy bien. Con esta presentación general de sangre ya podemos dedicarle unos minutos a esta célula importantísima que son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, también conocidos con el nombre de eritrocitos. Eritrocitos. También le llaman hematíes. Ahora lo vamos a tener en una diapositiva. Es glóbulos rojos o eritrocitos o hematíes. ¿Sí? Son células, mírelas, distintas al resto de células del cuerpo. ¿Por qué? Uno, son pequeñitas. Dos, son planas. Son células aplanadas, redonditas y aplanadas. ¿Qué cosa es redondito y aplanado? Un disco. Entonces dicen que tienen forma de discos. Pero estos discos, su membrana celular la tienen hundida. ¿Ven acá? Creo que el dibujo es bien claro, ¿no? Bien evidente. Nos dice que la superficie del glóbulo está hundida. Por eso se dice que esa superficie es cóncava. Cóncava. Cuando una superficie está hundida, se dice superficie cóncava. Profe, y si así se ve el glóbulo rojo con una superficie cóncava, ¿cómo se vería por el otro lado? ¿Cómo se vería si ese glóbulo rojo yo lo volteo? Igualito, cóncavo. ¿Quiere decir que este glóbulo es plano y es cóncavo por encima y cóncavo por debajo? Sí. Si nos imaginamos al glóbulo rojo de perfil, sería este. Oiga, se perdió otra vez el... Acá está, disculpe, no veía la flechita. Acá está, de perfil, cóncavo aquí, cóncavo acá. Ahora va a ser más fácil entender por qué nos dicen que los glóbulos rojos tienen la forma de discos bicóncavos. Discos bicóncavos. ¿Por qué disco? Porque es redondito y plano. ¿Por qué bicóncavo? Porque es cóncavo por encima y cóncavo por debajo. Son discos bicóncavos, que también reciben el nombre de eritrocitos. Eritrocitos. También, eritro significa rojo. Eritro significa rojo. Cito significa célula. Eritrocito, células rojas. Hematíes, otro nombre que se acepta para los glóbulos rojos, hematíes. ¿Ya? No más, no más. ¿Ah? Glóbulos rojos, eritrocitos, hematíes. Origen, mientras no me especifiquen otra cosa, médula ósea roja. Forma,
disco bicóncavo anucleado. Eso estuvo facilísimo. Ahora, tamaño. ¿De qué tamaño es un glóbulo rojo? ¿Cuál es el diámetro de un glóbulo rojo? Un glóbulo rojo es de las células más pequeñitas del cuerpo humano, es de las más pequeñitas, ¿ah? Su diámetro es apenas 7,5 micras. Ya usted sabe que en biología, todos los estudios de célula, todo lo microscópico, la unidad de medición es la micra, ¿no es cierto? La micra, que es la millonésima del metro, ¿no? La micra. Pues el glóbulo rojo humano decía es de las células más pequeñitas que tenemos en el cuerpo, 7,5 micras de diámetro. Cantidad. ¿Cuánto es la cantidad de glóbulos rojos? La cantidad de glóbulos rojos es la célula más abundante en sangre. Hay más glóbulos rojos que plaquetas y mucho más glóbulos rojos que glóbulos blancos. El elemento forme más abundante es el glóbulo rojo. Por eso la sangre es así, roja. ¿Cuántos glóbulos rojos tenemos? De 3,500,000, de 3,500,000 a 4 millones de glóbulos rojos por cada milímetro cúbico de sangre. Por cada milímetro cúbico de sangre. Si quiero hacerlo resumido, de 4 a 5 millones. De 4 a 5 millones de glóbulos rojos por cada milímetro cúbico de sangre. No quiere decir milímetro cúbico, diga mililitro. Profe, ¿cuántos tendré en todo el cuerpo? Multiplícalo por 5,000. ¡Wow! Es una cantidad enorme, ¿no? Color. Bueno, el glóbulo rojo es rojo, ya vamos a ver por qué. Tiempo de vida. Esto ha sido pregunta en el examen de admisión. ¿Cuánto vive el glóbulo rojo? Algún postulante podrá decir, profe, no entiendo. O sea, ¿cuánto vive el glóbulo rojo? Tiempo de vida quiere decir, tiempo de vida quiere decir desde el momento, desde el momento en que el glóbulo rojo sale de la fábrica. ¿Cuál era la fábrica? La médula ósea roja. Desde que sale de la fábrica, entra la sangre, ni bien entra, a trabajar. A trabajar, a trabajar, a trabajar. Pero va a llegar un momento que este glóbulo ya esté viejito. No tanto la persona, el glóbulo. Cuando el glóbulo rojo ya esté viejito, ya no quiere trabajar, ya no quiere hacer su función de transportar oxígeno, entonces hay un órgano en nuestro cuerpo que está haciendo una especie de control de calidad. Es un órgano que revisa los glóbulos cuando pasan y cada vez que detecta un glóbulo ya viejito, este órgano lo saca de la circulación y lo destruye. Profe, ¿hay un órgano que destruye glóbulos? Sí, hay un órgano que destruye glóbulos viejos y también los glóbulos defectuosos, porque claro, tantos millones, siempre va a haber un glóbulo chuequito por ahí. Un glóbulo defectuoso también lo destruye. ¿Qué órgano es este? El vaso. El vaso. ¿Y cómo se llama cuando se destruye un glóbulo viejo? Se llama hemocateresis. Hemocateresis. ¿Correcto? En el caso del glóbulo rojo, ¿cuánto es su tiempo de vida? Desde que sale de la fábrica, entra, trabaja, hasta que está viejito, lo retiran y lo destruyen. ¿Cuánto tiempo está activo el glóbulo rojo en nuestra sangre? En promedio, entre 90 a 120 días. De 90 a 120 días. Ese es el tiempo de vida del glóbulo rojo. De 90 a 120 días. Posterior a este tiempo, acuérdense, cuidado porque
todos los libros y las páginas de internet, 120 días, 120 días, pero puede ser un tiempo más breve, o sea, hasta 90 días. O sea, hay ese margen, ¿ya? De 90 a 120 días. Pasado este tiempo son destruidos por el vaso. El hígado también ayuda. El hígado también ayuda en esto de la destrucción de glóbulos viejos, conocido como hemocateresis. El hígado también ayuda. Y su función, la función del glóbulo rojo, transportar oxígeno. Es el transportador de gases respiratorios. Y eso es lo que le voy a explicar a continuación. ¿Qué vemos ahí? Otra vez el glóbulo rojo, profe. Pero siempre lo mismo. Es que acá lo han cortado a la mitad. Y estamos viendo efectivamente que es redondito, planito como un disco, parece un botón, ¿no? Parece un botón. Y bicóncavo, cóncavo por encima y cóncavo por debajo. Su diámetro, 7.5 micras, eso ya lo sabemos. ¿Cuál es la intención de esta diapositiva? La intención de esta diapositiva es que usted se dé cuenta que qué hay dentro del glóbulo rojo. ¿Qué ve dentro? La respuesta de un postulante sería, profe, es una célula, ¿no? Sí. Debe tener lo que tiene toda célula. Debe tener, digo yo, un aparato de Golgi. No, no tiene. Debe tener un retículo endoplasmático. No, no tiene. ¿Tendrá ribosomas? No, no los tiene. ¿Mitocondrias? No. ¿Vacuolas? No. Al menos núcleo. No. Oiga, ¿el glóbulo rojo es célula o no? Claro que es una célula. Organelas no tiene. Núcleo tampoco. ¿Qué célula es esta? Una célula sin núcleo y sin organelas. La única que tiene esas características. Por eso se dice que el glóbulo rojo es una célula bicóncava anucleada. Anucleada. ¿Qué significa anucleada? Sin núcleo. Es la única célula del cuerpo humano que no tiene núcleo. Y así funciona, así trabaja. Los glóbulos rojos maduros, dice acá, carecen de núcleo. No tienen. Mire esta imagen. Cuando el glóbulo rojo era aún una célula madre, acá está la célula madre, enorme, grande, la célula madre, hermosa, con su tremendo núcleo, la célula madre, y con todas sus organelas citoplasmáticas, ¿no? Con su mitocondria, su aparato de Golgi, todo, todo. Pero cuando a esa célula madre la eligen y le dicen, oye, célula madre, perdón, transfórmate en glóbulo rojo, pues necesitamos glóbulos rojos, transfórmate. Ya, yo me transformo, no hay problema. Mire usted los cambios. Lo primero que vamos a ver es que la célula madre comienza a reducirse de tamaño. Comienza a reducirse de tamaño. Cada vez más pequeñita. Va eliminando las organelas, va eliminando el aparato de Golgi, va eliminando el retículo plasmático, va eliminando las ribosomas. ¿Por qué? Porque ya no los va a necesitar y ocupan espacio por gusto. Al eliminar a estas organelas, la célula se va reduciendo de tamaño. ¿Por qué? Porque necesita ser pequeña. Ahora me va a entender por qué. Alguien dirá, oiga, todo eso le acepto, pero ¿y el núcleo? Llega un momento ya casi al final de la maduración de este glóbulo rojo, que agarra al núcleo y lo expulsa. Lo bota. Sí, profe, se queda sin núcleo. A ver, leamos por acá.
Dice, durante el último estadio previo a la maduración, el núcleo se comprime y es expulsado para ser finalmente destruido por los macrófagos de la médula ósea roja. Qué interesante. O sea, que el glóbulo cuando se va reduciendo, lo agarra el núcleo y le dice el núcleo, vete. Ya afuera lo destruyen. Y se queda como célula sin organelas, anucleada. Ahí es cuando se aplana, se pone bicóncava y acá está el resultado. Diminutos discos bicóncavos anucleados. Esa es la historia de la formación del glóbulo rojo. Entonces no me voy a olvidar que son las únicas células del cuerpo humano que andan por ahí sin núcleo. Y todo para esto. ¿Qué ve? Veo glóbulos viajando por los vasos sanguíneos. Sí, pero los vasos sanguíneos, conforme se van alejando del corazón, para llegar a todas las células del cuerpo, conforme se van alejando, se van haciendo cada vez más delgados. Se van haciendo cada vez más delgados. Hasta que finalmente llegan hasta su célula. Esos delgaditos se llaman capilares. Y el glóbulo rojo tiene que avanzar y pasar por los capilares. ¿Por qué? Porque tiene que llegar hasta el último para entregar el oxígeno hasta la última célula. Y como los capilares son tremendamente microscópicos, uno, el glóbulo rojo tiene que ser microscópico, pequeñito. Dos, flexible, porque mire cómo se deforma. ¿Y qué facilita ser flexible? Ser bicóncavo y no tener núcleo. ¿Ve? Usted dirá, ahora todo tiene sentido, pues, por eso que esta célula prácticamente sacrifica todo. Sí, sacrifica sus organelas, ¿no? Sacrifica el núcleo para poder tener espacio. Uno, espacio para lo que le voy a explicar ahorita, la hemoglobina. Y dos, para que sea una célula suficientemente deformable, flexible, que le permita pasar por los capilares sanguíneos. ¿Correcto? Yo creo que la diapositiva lo dice todo. ¿Y por qué es rojo el glóbulo rojo? ¿Por qué se llama glóbulo rojo? Porque es rojo, pues. Pero ¿qué es lo que lo hace rojo? Si no tiene ni núcleo ni organelas, entonces ¿de qué está lleno el glóbulo rojo? El glóbulo rojo está lleno de una molécula química que es característicamente roja y que se llama hemoglobina. La hemoglobina es el pigmento rojo de la sangre. La hemoglobina es el pigmento rojo de la sangre. Su abreviatura H mayúscula, B minúscula. Esa es la abreviatura en todo el mundo. ¿Ah? Usted le ponen así en un examen, hemoglobina. Y la hemoglobina no es solo la que hace roja esta célula, sino que es la que finalmente transporta el oxígeno. El glóbulo rojo transporta oxígeno, sí, pero quien realmente lleva el oxígeno es la hemoglobina. Es la hemoglobina. Y esta hemoglobina es una molécula que tiene dos partes. La hemoglobina tiene dos partes. Si me permite un ratito, a ver si me permite esto. Ujú, ujú. ¿Cuáles son las dos partes de la hemoglobina? Las dos partes de la hemoglobina son una, el hemo.
Y la otra, globina. No es un chiste. Hem y globina. ¿Qué cosa es la globina? Es una proteína. Globina es una proteína, ¿ok? Y esta proteína llamada globina, para que funcione, se le une otra molécula que no es proteína. A esas moléculas que se le une a una proteína sin serlo, pero que es importante que se le una, o sea, es una molécula que se agrega, es como que le pegar un imán así necesario a esta proteína. Los químicos le llaman a eso grupo prostético. Y en este caso, ese grupo se llama M. El M es el grupo que agregado a globina, todo junto forma hemoglobina. Antes que se ría. Pero ahí está pues, clarísimo, ¿no, profe? M y globina, hemoglobina, pues. El M y la globina, hemoglobina. Sí, pero ese nombre viene de M y de globina. Globina es la proteína, M es el grupo anexado a la globina. Ahora, ahora viene la revelación, viene la parte más importante de esta conversación, porque todo lo demás, eso está en todos los libros. Ahora viene la parte más importante. ¿Y qué es más importante en hemoglobina? ¿Qué es lo más importante? ¿El M o la globina? ¿Qué es más importante? Y todos contestarán, el M. Pero si el M no es proteína, acá la proteína es la globina. Sí, pero el que va a llevar al oxígeno es el M. ¿No es la globina? No, es el M. Ahora, claro, como los dos vienen juntos, es la hemoglobina. Pero aquí lo más importante es el M. Entonces ya no necesito decirles cuál es el que más preguntan en un examen de admisión. ¿Cuál preguntan más en los exámenes de San Marcos? ¿M o globina? M. ¿Cuál debo conocerme? M. Profe, ¿lo va a explicar? A ver, vamos borrando acá. Esta figura que ves acá que parece un diamante con carbonos, 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 es la representación del M en todos los libros del mundo. Y para entender el M, aquí es rojito, que el rojito me está diciendo que es el M es rojo, es el responsable de que esto sea rojo. El M está formado por estos anillitos de carbono. ¿Cuál? Este de acá. Siga la flechita, por favor. ¿Ve que parece un diamantito, un pentágono? Sí, profe. Acá hay otro, acá hay otro, y acá hay otro. Y cada uno de ellos tiene en su puntita un átomo de nitrógeno. Nitrógeno, 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 nitrógeno. ¿Cómo se llama este diamantito con su nitrógeno? Que veo cuatro formando a este M. Se llama anillo pirrol. Cada uno de ellos en química se llama anillo pirrol. Y acá lo tienes dibujado. Ya yo no voy a enseñarle algo que ustedes saben, su química orgánica. Ya saben que el profesor de química orgánica cuando dibuja un anillo así, como este pentagonito, y acá pone nitrógeno, dice, ya, este es un compuesto, un anillo, un compuesto cíclico. Y todos ustedes dicen, claro, claro, ya sabemos que acá va. ¿Dónde está? Acá está, discúlpeme. Acá está la flechita. Ya sabe usted que acá va carbono, que acá va carbono, aquí carbono. Y acá también debería ir un carbono, pero profe, lo han cambiado por nitrógeno. No importa.
Vale cambiar por nitrógeno. Mira, un doble enlace, un doble enlace. ¿Cómo se llama toda esta figurita tan simple? Pirrol. Este pentagonito con nitrógeno en la puntita se llama anillo pirrol. ¿Ok? Y este pirrol, de estos necesito 4 para formar el M. ¿4 pirroles? Sí. A ver, acá. Acá está, mira. ¿Qué es esto? Un pirrol. ¿Lo ves? ¿Lo ves al diamantito con su nitrógeno acá? Ese es un pirrol. Y acá está el otro, mire. Acá está otro. Y por acá, otro. Y aquí, otro. Ahí están los 4 pirroles. Y los 4 pirroles se han acomodado de tal manera que siempre ese átomo travieso de nitrógeno, ese átomo de nitrógeno, queda mirando hacia el centro. Siempre queda mirando hacia el centro. ¿Ve? Nitrógeno hacia el centro, nitrógeno, nitrógeno, nitrógeno. Estos 4 pirroles, ahora, ¿cómo los conecto? Enlaces, enlaces covalentes. Entonces, ¿esta rayita qué representa? Esta rayita, esta doble rayita, enlace, rayita y doble rayita, enlace, enlace por acá, enlace por acá. Cuando 4 pirroles se agarran como de la manito, parece que se estuvieran agarrando de la manito, y forman los 4 un anillo grande de 4 pirroles, ese anillo tetrapirrólico, dicen los profesores de química, 4 pirroles, tetrapirrólico, tiene nombre y se llama porfirina. Esto que ve acá se llama porfirina. ¿Qué cosa es la porfirina? 4 pirroles, 4 anillos pirroles unidos por enlaces formando todo un circulito, una ronda, un gran anillo. Esa es la porfirina. Ahora bien, ¿qué se necesita para que la porfirina sea un M? Lo que faltaría es ponerle al centro un átomo. Esta es la pregunta en todos los exámenes del mundo. Para que esto sea M, habría que poner al centro un átomo. Y ese átomo será un átomo de hierro. Este es el momento en que los que me están escuchando dirán, ah, hierro. Con razón, pues, tanto que el hierro en la alimentación y que hay que tomar hierro y comer alimentos con hierro, porque el hierro lo usaremos para ponerlo de átomo central en esta porfirina. Y ahora que veo a los pirrolitos que todos se habían acomodado con su nitrógeno mirando hacia adentro de este anillo, ¿por qué se pusieron así? Porque ahora cada nitrógeno cuando ve al hierro se une por un enlace. El primer nitrógeno dirá, oye, mira un hierro enlace. Ya, el segundo, yo también, yo también, yo también. 4 anillos pirroles, bien conectados entre sí, unidos a un átomo central de hierro, eso se llama M. Eso es el M. Y ahora el M con todo y hierro se une a la globina. Y cuando M se une a globina, hemoglobina. Con razón, tanto hablan del hierro, sí. ¿Y no pudo ser otro átomo, profe? No. En nuestro caso tiene que ser hierro. A las finales. Esta hemoglobina, ¿dónde viaja? Esa hemoglobina viaja dentro del glóbulo rojo. ¿Y qué transporta el glóbulo rojo? Ah,
transporta oxígeno. ¿El glóbulo rojo transporta oxígeno? Y usted contestará, sí, pero ¿sabe usted quién es el que transporta el oxígeno? Es la hemoglobina. ¿Que no es el glóbulo? Sí, pero dentro del glóbulo, la hemoglobina. Ah, qué interesante. ¿Y sabe usted en la hemoglobina quién es el que lleva de la mano al oxígeno? Es el hierro. Por eso no puede ser cualquier otro elemento. Es el hierro el que finalmente lo agarra en la manito al oxígeno y lo lleva y no lo suelta hasta que llega a la célula y lo entrega. De ahí la importancia de la hemoglobina y del hierro. Incluso, si usted me pregunta, ¿y por qué la hemoglobina es roja? Por el hierro. Ahora bien, me va a permitir, el hierro lo hace rojo, el hierro lo hace rojo. Eso ya fue pregunta ya. Ahora, jóvenes, que me escuchan, ¿y si le cambio el átomo central? ¿A alguien se le ha ocurrido esa pregunta? Claro, a San Marcos. Examen de admisión. ¿Qué pasa si a estos pirroles que forman esta porfirina, este anillo de 4 pirroles, porfirina, le quito el hierro y le pongo otro átomo? A ver, haga usted la prueba. Quita el hierro y póngale magnesio. A ver, acá está. Profe, mire, le puse el magnesio. Y lo primero, hasta el color le cambia. Hasta el color le va a cambiar. Se va a poner verde. Profe, pero todo lo demás es igualito. Mire, prácticamente igualito. Prácticamente, y por acá va a haber una diferencia, pero es prácticamente igualito. Los 4 pirroles agarraditos de la mano, formando una porfirina, pero con átomo central de magnesio, jóvenes, eso es clorofila. ¿Cuál clorofila dirá usted? ¿La clorofila de las plantas? Claro. ¿La clorofila de la fotosíntesis? Claro. ¿Y qué tiene que ver la clorofila con nosotros? Nada. Pero qué casualidad. Esto no es casualidad. Pues esto es demasiada casualidad, muchachos. Acá tiene usted el M de nuestra hemoglobina y acá tienes la clorofila de las plantas. ¿No parecen idénticos? Sí. ¿Cuál es la gran diferencia? El átomo central. Ya que los dos son porfirinas, pues este tiene átomo central de hierro, eso es M, y este tiene átomo central de magnesio, eso es clorofila. Esto es animales, esto es plantas. Pero qué parecido químicamente, ¿ah? Eso ya lo usó San Marcos en un examen de admisión hace años, pero lo preguntó. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta decía algo más o menos así. Más o menos así. Hemoglobina es al hierro como, en una analogía, dice usted, ¿no? Hemoglobinas al hierro como, respuesta, clorofila es a magnesio. Porfirinas con su átomo central. Entonces, ¿cuál es la importancia del M? Que el M es el que finalmente transporta el oxígeno. El M se junta a la globina, se forma hemoglobina. Y como la hemoglobina es el que transporta el oxígeno, el que realmente transporta el oxígeno es el hierro. El hierro. La hemoglobina, como es muy importante en nuestra sangre, se puede cuantificar, se puede medir. Todo se puede medir, muchachos. Todo se puede medir hoy en día. Nos sacan una muestra de sangre, lo llevan a unos aparatos especiales y se mide la cantidad de hemoglobina. ¿Cuánto es lo normal de hemoglobina que debe tener un sujeto para decir que está bien, pues, que está normal, ¿no? Es de 13 a 14 gramos de hemoglobina. El valor normal es de 13 a 14 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre. Para esto
ya no saco poquito. Bueno, tampoco le voy a sacar 100 mililitros, eso es medio vaso. ¿Quién se va a dejar sacar tanta sangre? Pero ya esas son pues cálculos matemáticos, ¿no? Químicos que se hacen. Estimando en una cantidad de 100 mililitros de sangre, debe haber 13 a 14 gramos. Esa es una barbaridad, es bastante. Gramos de hemoglobina, todo con su respectivo hierro. ¿Cuántas veces usted habrá escuchado? Oye, ¿cuánto tengo de hemoglobina? 14. Ah, está bien. Ya nadie dice 14 gramos, ¿no? O la forma corta que es gramos por ciento, ¿no? Como es gramos de hemoglobina por 100 mililitros, puedo decir gramos por ciento. Dice 13 gramos por ciento. Está bien. 14. Estás bien. Sí, pero yo le gané. Pero los dos están bien. 13, 14. 15. Ya. 12. 12 gramos de hemoglobina resulta una hemoglobina baja. No está mal, no estás enfermo, pero con 12 estamos bajos. Es como aprobar un examen con 11. Es aprobar con la justa. Es un 12 de hemoglobina. Y usted dirá, oiga, profe, ¿y 11? 11 gramos de hemoglobina, eso ya es anemia. Ya es anemia. Cada vez que hago este comentario, uy, los alumnos. Profe, no puede ser, yo tengo 11, profe, yo tengo 10. Anémicos, no sentirán nada, no se sentirán débiles, pero andan con la anemia. ¿No? El análisis no va a mentir. De 11 gramos de hemoglobina para abajo, eso ya es anemia. Ya es anemia. Por eso les decía que 12 es aprobé con la justa, pero no estás bien. No es para saltar de felicidad. 13, bien. 14, bien. 15, bien. Pero 11 de hemoglobina, no. Eso ya es anemia. ¿Ya? Y llegando a los minutos finales, ¿y cuál es la función del glóbulo rojo? Voy a moverme yo un poquito por acá. Ahí, ahí. ¿Cuál es la función del glóbulo rojo? La función del glóbulo rojo, siendo una célula, es dejarse llevar por la sangre, viajar por la sangre, convertido el glóbulo rojo en un vehículo que transporta oxígeno. En realidad, el glóbulo rojo es el vehículo transportador de oxígeno en nuestra sangre. Yo dije al comienzo que la sangre transporta oxígeno, sí, pero que el oxígeno no podía ir disuelto en el plasma, sería una lluvia de burbujas esto. Alguien tiene que llevar al oxígeno bien capturado, y ese es el glóbulo rojo. Entonces, en esta diapositiva, acá tiene usted a un glóbulo rojo. Esas bolitas blanquitas representan a la hemoglobina, ¿no? Un poquito blanquita, no importa, ya usted sabe que debe ser bien rojita, ¿no? Moléculas de hemoglobina. Y este glóbulo rojo con su hemoglobina va por la sangre. Primero, ¿a dónde va? A recoger a su pasajero. Y su pasajero es el oxígeno. Acá está el oxígeno. Esas bolitas esferitas celestes representan al oxígeno. Oxígeno que se encuentra ¿dónde? Lo acabo de capturar. ¿Con qué? Con los pulmones. Pues acá están los pulmones. Cada vez que usted respira como lo está haciendo en este momento, entra aire con oxígeno. Ya habrá oportunidad de ver cómo ese aire llega hasta el último rincón del pulmón, que se conoce como alveolo pulmonar. Hasta ahí llega el oxígeno y hasta ahí llegan los glóbulos rojos de la sangre. Y cuando encuentran al oxígeno, el glóbulo rojo le dice, oxígeno, sube, sube, yo te llevo. Oh. Y el oxígeno sube.
El oxígeno sube y se aferra a la hemoglobina. Cuando yo digo que el oxígeno se aferra a la hemoglobina, lo que le quiero dar a entender es que es el, la hemoglobina la que transporta el oxígeno. ¿Ok? Entonces vemos cómo suben las moléculas de oxígeno acá. Suben, 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 y cada una se agarra, se aferra de la hemoglobina, y ahí va el glóbulo llenecito. Miren, todas las bolitas blanquitas, cada una tiene su oxígeno. O sea, todo este vehículo está lleno y parte el viaje. Parte el viaje. ¿Por dónde se va ese glóbulo cargadito de oxígeno? Por la sangre. Y esta pregunta los va a molestar. Usted va a pensar que, oye, esta clase no es nada seria. No es que no sea seria. ¿Cómo se llama la sangre cuando sus glóbulos están transportando oxígeno? Por supuesto, sangre oxigenada. La sangre oxigenada. ¿Cuándo se le llama sangre oxigenada? Cuando transporta oxígeno. Oxígeno que acaba de recoger ¿dónde? En los pulmones. Y ese oxígeno lo acabo de respirar. Llegó hasta mi pulmón y hasta ahí se ha dado el trabajo de venir el glóbulo rojo a recogerlo. ¿No? Sube glóbulo, sube oxígeno, perdón. Y el oxígeno sube, se siente en la hemoglobina, se aferra del hierro y ahí va el glóbulo, sangre oxigenada. ¿A dónde va ese glóbulo? A encontrarse con las células. Acá hay una célula, acá hay una célula. Va a buscar a la célula. Cuando llega a la célula, el glóbulo rojo le dirá, este, le dirá al oxígeno, oye oxígeno, aquí se bajan, hemos llegado a nuestro destino, aquí quedan ustedes. Entonces la hemoglobina suelta el oxígeno sale del glóbulo rojo y se va a la célula a darle vida. Fin. Función del glóbulo rojo. Ay, la función del glóbulo rojo es recoger oxígeno en los pulmones y transportarlo a todas las células del cuerpo a través de la sangre. ¿Cómo se llama esa sangre? Sangre oxigenada. ¿Cómo le llamaban antes? Sangre arterial. ¿Por qué sangre arterial? Porque va por las arterias. Como va por las arterias, sangre arterial. Hoy más conocida como sangre oxigenada. Bien, fin. Pero viene la segunda parte de esta historia final. La segunda parte es que ahora la célula, así como recibe al oxígeno, ahora la célula libera un desecho, que también es un gas. Y ese desecho, de tantos desechos que bota la célula, porque bota mucha basurita, una es un gas y se llama dióxido de carbono, CO2. Le dice usted, el CO2, el dióxido de carbono, no sirve. A la célula no le sirve. En realidad, a nadie en el cuerpo le sirve. Entonces la célula, así como se queda con el oxígeno del glóbulo rojo, la célula le dice al glóbulo rojo, oye glóbulo rojo, puedes hacerme un favor. ¿Qué pasa? Llévate pues mi basurita. ¿Cuál basurita? Mmm, CO2. CO2, dióxido de carbono, no, dice, no, llévalo pues. Si, mira, tú me has traído un gas, dice la célula, llévate mi otro gas. El CO2 también es un gas. ¿Ah? Si tú llevas gases y el glóbulo rojo dirá, bueno, pues ya, sube. Y el CO2 sube. Oiga, profe, ¿se ha dado cuenta que el glóbulo rojo entrega un gas que es oxígeno y recoge un desecho que también es otro gas, el dióxido de carbono? Sí, profe.
Eso no es un intercambio gaseoso. Claro que es un intercambio gaseoso. Me das un gas, te doy otro. Estamos intercambiando gases entre la sangre y las células, entre el glóbulo rojo y las células. Ahora el CO2 sube al glóbulo rojo. ¿Y qué hace el glóbulo rojo? Regresa, pues. ¿A dónde? Al pulmón. ¿A qué? A botar al CO2. ¿Y por dónde regresa? Sangre. ¿Y cómo le llaman a la sangre cuando viene de regreso trayendo al CO2 desecho indeseable? Como viene por las venas, se llama sangre venosa. Esa es la sangre venosa. Sangre trayendo al CO2. Sangre venosa. Pero hoy a la sangre venosa, ¿cómo le están llamando? Desoxigenada. Desoxigenada. Porque ya casi no tiene oxígeno. Ya está sin oxígeno. Más bien está con el CO2. Y así, esa sangre, con esos glóbulos llenos de CO2, llegan al pulmón. ¿Y qué hacen en el pulmón? Le dice al CO2, CO2, llegamos al pulmón, bájate y vete. El dióxido de carbono es expulsado en los pulmones. Cuando expelemos el aire, al expirar, botamos al CO2. ¿Y quién sube? Un nuevo oxígeno. Claro, si yo boto el CO2, prácticamente mi glóbulo queda vacío, y como un carro de transporte vacío, pues tomo aire otra vez, viene el oxígeno y dice, oye, mira qué suerte está vacío, y sube oxígeno nuevo. Media vuelta, empezamos el viaje otra vez. Profe, o sea que cuando el glóbulo rojo llega al pulmón, bota el CO2, bota el CO2, sube nuevo oxígeno, otra vez un intercambio gaseoso, otra vez un intercambio gaseoso, pero esta vez en el pulmón. Y arranca son otra vez el glóbulo, sangre oxigenada, a entregar oxígeno. Entrega oxígeno, sube CO2. Ay, sangre venosa, sangre venosa. Llega al pulmón. Fuera CO2, sube oxígeno, sangre oxigenada, sangre venosa, sangre oxigenada, sangre venosa. Y esa es la vida del glóbulo rojo. Vueltas y vueltas y vueltas por el cuerpo, círculos y círculos. Con razón le llaman circulación. ¿Llevando qué? Los gases respiratorios, oxígeno y dióxido de carbono. ¿Sí? Eso es. Profe, ¿hay intercambio gaseoso? Claro que hay intercambio gaseoso. Hay un intercambio gaseoso cuando el glóbulo rojo toma contacto con las células. Ay Dios, acá está. Y hay otro intercambio gaseoso en el pulmón. Hay intercambio gaseoso en los tejidos, intercambio gaseoso en los pulmones. Ya, ese después ya le vamos a poner su nombre propio. ¿Ya? Y para despedirnos, ¿cómo se llama cuando el glóbulo rojo está transportando oxígeno? Cuando el glóbulo rojo sube el oxígeno y se aferra de la hemoglobina y tengo al glóbulo rojo transportando hemoglobina, ahí a la hemoglobina junto con oxígeno se le llama oxihemoglobina. Oxihemoglobina. Hemoglobina más oxígeno, oxihemoglobina. Está fácil. Oxihemoglobina. Llego a la célula, dejo el oxígeno, ¿quién sube? Dióxido de carbono, aquí en amarillo. Y me agarro de la misma hemoglobina, profe. Ahora vengo de regreso, la hemoglobina trayendo dióxido de carbono. Por supuesto, le cambió el nombre. Ahora se llama carbaminohemoglobina. Carbaminohemoglobina. Oiga, ¿qué cosa es la carbaminohemoglobina? La hemoglobina llevando CO2. Y cuando llevaba oxígeno, anterior, oxihemoglobina. Y cuando lleva el CO2, carbaminohemoglobina. Anterior, oxígeno, oxihemoglobina. CO2, carbaminohemoglobina. ¿Es el mismo glóbulo rojo? Sí. ¿Es la misma hemoglobina? Sí. Sino viendo qué transporta qué gas en ese momento.
Oxígeno, oxihemoglobina. CO2, carbamina hemoglobina. ¿Comprendido? Pero cuando el CO2 sube al glóbulo rojo, mire, acá hay células botando CO2. Fuera CO2, fuera CO2, fuera CO2. De todo el CO2 que las células botan, del 100%, dicen los expertos que un 23% de ese CO2 entra al glóbulo rojo y se une a la hemoglobina. ¿Qué se forma? Carbamina hemoglobina. ¿Ok? Eso es lo que acaba de explicar, profe. Pero no es todo el CO2, solo un 23%. Ni siquiera la cuarta parte. Y dicen que hay un 7% que se queda en el plasma y viaja como tal, como CO2. ¿Cómo va a viajar CO2 en el plasma? Pero es un 7% y poquito. No, no me va a matar. Hay un 7% de CO2 que viaja en el plasma como CO2. Pero hay un 23% que sí entra al glóbulo rojo y se une a la hemoglobina, carbamina hemoglobina. Pero a usted que le gusta la matemática, 23 más 7, 30%. 30. Faltan 70%. ¿Qué pasa con ese 70% del CO2 que entra a la sangre? Se va al glóbulo rojo. Y mediante una conversión química, uniéndose con agua, se transforma en ácido carbónico. Y del ácido carbónico, al perder un ion hidrógeno, se transforma en bicarbonato. Y como bicarbonato, que es un mineral al que todo el cuerpo adora, ahora el bicarbonato pasa al plasma y viaja en bicarbonato. Dice, oye, bicarbonato, anda por la sangre, a ti nadie te va a decir nada, anda nomás. Pero no le digas a nadie que el secreto, ¿cuál es el secreto? Que el bicarbonato que se ha formado en el glóbulo rojo, ¿a quién lleva escondido acá? Al CO2. A ver, repita, profe. El 70%, la mayor parte del CO2 que entra al glóbulo rojo, no se une a la hemoglobina, se une con agua. Agua, para formar ácido carbónico. Y después de ese ácido carbónico sale bicarbonato. La idea de formar bicarbonato es llevar al CO2 escondido, camuflado, para que nadie se dé cuenta que el CO2 está viajando así. Y así viaja. El bicarbonato pasa al plasma, nadie se mete con bicarbonato, todo el mundo lo quiere. Si supieran a quién lleva escondido, al CO2. Buen truco, ¿verdad? Entonces, cuando me pregunten, ¿cuál es la principal forma como el dióxido de carbono, el CO2, viaja por la sangre? ¿Será carbamina hemoglobina? No, no es la principal forma. ¿Será como CO2 disuelto en el plasma? No, la principal forma es como bicarbonato, bajo la forma de bicarbonato. Muy bien, esa era la explicación que les quería decir. Les dije que el plato fuerte que vamos a hablar era el glóbulo rojo y espero que se haya comprendido. Esa ha sido nuestra conferencia de hoy y desde ya los invito para futuras conferencias, ¿no? Se van a preparar una serie de conferencias que preparadas con mucho gusto para todos ustedes. ¿Sí? Bien, aquí quedamos entonces. Muchas gracias y a nombre del Grupo San Marcos quedan ustedes invitados para seguir en sintonía de estas charlas preparadas especialmente para ustedes. ¿Ok? Con su permiso, muy buenos días. Buenos días.